Muy temprano acá en la revista El Día, nuestro periodista Yalmar Sánchez nos mostraba lo que sucedía al interior del Hospital de Clínicas. En las expresiones, ¿qué le digo?, muy comunes, se dijo que hasta se está rascando oxígeno de donde no hay, porque esa es la frase que muchos de los pacientes y también muchos de los médicos nos decían. Ya no sabemos de dónde más, de una unidad a otra unidad. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante si es que no se habilitan los pasos para transportar el oxígeno? Y es por eso que hoy queremos conversar con el doctor Óscar Romero. Él es director del Hospital de Clínicas, para explicarnos un poco la situación dentro de este nosocomio. Doctor, buenos días. ¿Cómo está? Héctor le saluda. Buen día, Héctor. Estoy a su disposición. Es preocupante lo que está pasando en este nosocomio. Por favor, si usted nos puede reflejar y ampliar un poco más el panorama. Mire, es tremendamente preocupante. No podemos establecer una actividad médica con tranquilidad, con eficiencia, porque no tenemos el oxígeno suficiente como para poder dar una atención adecuada a nuestros pacientes exclusivamente del COVID. Hemos tenido, como usted decía, la unidad, el Hospital de Clínicas, para comenzar, tiene una cantidad importante de balones de oxígeno en cada unidad del hospital. Hemos estado nosotros proveyendo a urgencias de tubos o de balones de oxígeno de las diferentes unidades. Esto se nos está acabando. Prácticamente ayer los últimos 3 balones hemos retirado de una de las unidades para emergencias, y el oxígeno no está en el hospital como lo teníamos antes de esta cuarentena. La empresa que nos provee de oxígeno nos dice de que está muy difícil el paso, está bloqueado, hay zanjas, no podemos pasar, tienen que esperar. Y sobre todo eso, ni siquiera la cantidad suficiente como para poder atender a los pacientes en este momento que tenemos internados en COVID, tenemos una capacidad de 15 pacientes, es una sala para 28 camas, pero hemos disminuido el número de camas por darles el distanciamiento necesario entre cama y cama, y se han acomodado 15 camas, y ellos, obligatoriamente por la patología con la que están cursando en este momento, son oxígeno dependientes. Entonces, consumen muchísimo oxígeno. Se nos ha acabado ayer por la noche, y hemos esperado a que el proveedor nos traiga hasta horas de la madrugada, y solamente 12 tubos. Insuficiente. Hemos calculado nosotros que 20 tubos por día necesitamos para ese número de pacientes que están internados. Doctor, si por favor usted me puede ejemplificar un poco mejor. Me dice que les han llegado unos cuantos tubos, que no hay más. ¿Cuántas horas le quedan al Hospital de Clínicas para abastecer de oxígeno a sus pacientes? No podemos precisar la hora o las horas, porque podemos tener un balón de oxígeno para 24 horas de un paciente, como ese mismo paciente puede consumir 2 balones día. Entonces está sujeto a la necesidad de la cantidad de oxígeno que requiere el paciente. Y no todos son iguales. En la patología no todos están en el mismo estadio de la patología, no hay el mismo compromiso pulmonar en todos. Entonces eso es indiferente, no indiferente, eso es relativo, porque podíamos consumir los 20 balones en 12 horas, como podíamos esperar 24 horas. Esto está un poquitito sujeto al consumo del paciente. Ahora, doctor, algunos de sus colegas decían al interior del nosocomio: sobran pacientes, pero no tenemos los insumos de bioseguridad necesarios. ¿Esto es verdad? ¿Realmente están atravesando una crisis tan aguda? Es la crisis aguda, es como usted dice, pero afortunadamente tenemos el apoyo del CEDES, tenemos el apoyo del Ministerio. Ayer nos han entregado una cantidad importante de equipos de bioseguridad que los hemos distribuido en terapia intensiva y en la sala de emergencias, reconvertida, porque la sala de emergencias en este momento está funcionando en lo que era traumatología,
traumatología se reconvirtió para contener a los pacientes de COVID. Muy bien. Entonces hay el equipo de bioseguridad, hay los insumos. En este momento el déficit es oxígeno. Doctor, ahora, ¿qué va a pasar con la gente, obviamente, que necesita oxígeno por COVID-19, pero también existen otro tipo de enfermedades, otro tipo de pacientes que también requieren y necesitan de este elemento de manera urgente? Le hablo, por ejemplo, de los enfermos renales, de aquellos que necesitan un tratamiento por cáncer, por ejemplo. Es un programa especial los pacientes del cáncer, los pacientes renales. Son programas del ministerio, y ellos tienen su equipo, sus insumos independientes de lo que significa el COVID, de lo que significa el trabajo inclusive del Hospital de Clínicas. Ellos tienen médicos. Lo que sí ha mermado el trabajo en estas dos áreas es que el personal ha resultado positivo. Entonces hemos disminuido el número de personal. Por ejemplo, en los pacientes renales se hacía diálisis a un paciente 3 veces a la semana. Estamos en conversaciones con estos pacientes para hacerles 2 veces por semana porque no tenemos el personal suficiente, nefrólogos que hagan la diálisis en estos pacientes en lo que normalmente realizaban, si se quiere decir de alguna manera, porque el personal está disminuido. En cuanto a los pacientes que son de patologías, de otras patologías que no son COVID, está difícil reconocer cuál es positivo, cuál es no positivo para COVID y cuál además tiene una otra patología. Ahí eso es lo que llamamos nosotros pacientes de la doble carga, porque son pacientes que puedan tener apendicitis, por ejemplo, y son pacientes que además son COVID. Y al ser COVID no necesariamente tienen que ser sintomáticos, pueden ser asintomáticos. Claro. Y si este paciente es COVID asintomático, además con un proceso de apendicitis, es intervenido quirúrgicamente, el peligro está para el personal que lo atiende, porque no tenemos una prueba inmediata, como la PCR que nos pueda determinar la positividad de este paciente. Muy bien, tenemos doctor. las pruebas rápidas, pero como hemos dicho, la prueba básica para determinar esto es la PCR, y la PCR no tenemos un resultado al día siguiente o a las horas. Muy bien. Tenemos en muchos días el resultado. Doctor, para finalizar la entrevista, rápidamente le pido por favor que me responda, ¿qué sucede con la morgue en el hospital? Bueno, la morgue es un área del hospital y del complejo de Miraflores que ha sido establecida modernamente, pero nunca en el número o en la cantidad de gavetas refrigeradas que debería tener de repente una gran ciudad, una metrópoli. Se ha considerado suficiente 12 gavetas y hemos trabajado muchos años con ello. Pero resulta que ahora, por la gran cantidad de fallecidos que hay por el COVID, esta morgue ha quedado insuficiente, ha colapsado permanentemente, no podemos poner los cadáveres en el piso, entonces hemos tenido que habilitar un ambiente cerca de la morgue judicial en el Hospital de Clínicas que pueda albergar a por lo menos 10 cadáveres, no en las condiciones de refrigeración. Esperamos que los familiares los puedan recoger lo más pronto posible y hemos establecido algunos mecanismos para mejorar las condiciones. El doctor Oscar Romero, director del Hospital de Clínicas, ha estado junto a nosotros ampliándonos qué sucede en cada una de las áreas por el tema del COVID-19, por otras patologías y también la situación del oxígeno bastante crítica. Doctor, que le vaya muy bien. Gracias por el contacto. Gracias a ustedes, muchas gracias. 7 de la mañana, 16 minutos. Continuamos acá en el programa.